Bendito Dios, bendito Dios. Yo te invito a que puedas tomar asiento. Bienvenido una vez más al Ministerio de ULAM. Amén. Sabes que la palabra está en Lucas, capítulo 12, versículo 49. 12:49. Amén. Y sabes que el Señor nos enseña porque Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, dice su palabra. Y muchas veces nos cuesta entender como hijos, así como un padre o una madre le dice al hijo que tiene que estudiar, que tiene que ordenarse, o que tiene que limpiar su cuarto, o se tiene que asearse. Entonces los padres prácticamente casi tienen que luchar contra estas cosas para que el hijo pueda empezar a tomar el hábito de lavarse la cara, de cepillarse los dientes, de tender su cama, de poder esforzarse, de poder estudiar. Y así como los padres insisten continuamente en esto para con sus hijos, lo hacen por una cuestión de que los padres saben de que el día de mañana si no estudia va a tener que esforzarse, no le va a ir muy bien o no va a ganar mucho dinero. Pero siendo un profesional sí puede ganar un poco más de dinero, puede tener otro entendimiento y aún puede disfrutar algunas cosas diferentes de esta vida. Porque la Escritura dice que el dinero sirve para todo. Pero los padres no lo hacen de malo, aunque el hijo no le entienda, sino que lo hace para que el día de mañana a su hijo le vaya bien. Y así mismo nos pasa a nosotros con Dios, porque Dios nos habla para que a nosotros nos vaya bien el día de mañana, pero nosotros como hijos también le hacemos berrinche y le desobedecemos al Padre. Y el Padre lo único que quiere es que a nosotros nos vaya bien. Pero nosotros no podemos entender que sus palabras son para bien, para nuestro bien. Así como los padres le insisten a los hijos que estudien para su bien, así el Señor nos habla para que nos vaya bien, nos da consejo, nos da enseñanza para que nos vaya bien. Amén. Y sabes que el Señor vino y trajo una enseñanza. Cuando el Señor vino, dice la palabra de Dios que Él murió en la cruz para que haya perdón de los pecados, porque la paga del pecado es muerte en Cristo Jesús. Amén. Entonces, la ley decía que aquel que peca debe morir, pero morir literalmente. Entonces eran apedrados, eran muertos así a pedradas por el pueblo. Pero llegó un momento que el Señor dijo, bueno, esto no es así. Puede ser mejor. Y porque el pueblo, el único pueblo de Dios antes de Jesús era el pueblo de Israel. Hoy uno puede ver que tal vez puede creer en Dios, no puede creer en Dios, pero fíjate la bendición que nosotros nos vemos, que hoy tú tienes la elección de poder elegir, valga la redundancia, si crees en Dios o no crees en Dios. Pero antes de Jesús ni siquiera teníamos Dios. Porque antes el pueblo de Israel era el único pueblo de Dios. Mas con la muerte de Cristo Jesús en la cruz, los gentiles, nosotros los que no éramos pueblo de Dios, hoy podemos ser pueblo de Dios a través de la sangre de Cristo. Y a través de la sangre de Cristo viene el perdón de los pecados y también la enseñanza. Porque la palabra de Dios dice que si el padre no corrige al hijo, ese hijo es un hijo huérfano, porque no tiene quien lo corrija. Entonces el Señor nos corrige a nosotros para que podamos caminar en el buen camino. Y el Señor hoy nos quiere hablar de algo importante, como lo hace siempre en su palabra, porque todas las reuniones son especiales y todas las palabras que el Señor da son especiales. Pero el Señor hoy nos quiere hablar sobre el legado que nosotros debemos dejar a través de la fe y a través de la esperanza. Tal vez una persona puede decir, yo quiero dejarle, no sé, un trabajo a mis hijos, o que tengan estudio, o quiero dejarle un terreno, una casa, para que no anden por ahí, para que no paguen alquiler. Y uno puede tener sueños de poder bendecir a sus hijos, pero la palabra de Dios habla de otra cosa. La palabra de Dios habla de otra cosa. La palabra de Dios habla de dejar un legado de fe, un legado de esperanza, sabiendo que, como dice la palabra de Dios, primeramente buscar el reino de los cielos, su perfecta justicia, y lo demás viene añadido. Entonces debemos buscar a Dios,
La gente hoy busca paz, busca fe, busca esperanza, busca trabajo, busca unidad en la familia, busca tener un matrimonio unido, busca recuperar su familia, busca sanidad. Pero todo viene a partir de Dios. Y eso es lo que el mundo no puede comprender. Y la gente dice, bueno, pero ¿por qué el mundo no cambia? ¿Por qué Dios no cambia el mundo? ¿Por qué por qué Dios no termina con los malos? Ya lo hizo con el diluvio. Y mira cómo estamos hoy nuevamente. No es la salida, sino la salida es la enseñanza y poder oír lo que dice el Padre para que nos vaya mejor. El hijo que oye al Padre le va bien, porque el Padre ya ha transitado los caminos que el Hijo tiene que transitar. Y asimismo Cristo Jesús ya transitó un camino de fe, un camino de esperanza, y nos dejó este legado: el Espíritu Santo, la vida eterna, su enseñanza, para que nosotros ahora caminemos y que podamos copiar el caminar y el andar que Él tuvo. Amén. Y Él nos dejó un espíritu, nos dejó un camino, nos dejó una fe, nos dejó un libro. Y esto es lo que a nosotros nos ayuda a salir adelante. Amén. Es lo que nos ayuda a salir adelante. Y yo te invito a que puedas leer tu Biblia, Lucas capítulo 12, versículo 49. El Señor hablaba de los últimos tiempos, hablaba de los últimos tiempos de su vida, hablaba de la relación del creyente en su familia. Y dice así, vamos a leer el 49 solo. Dice, fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Y esto es palabra de Dios. Y le damos un aplauso. Bendito Dios. Bendito Dios. El Señor dice así, fuego vine a echar a la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Amén. Dice la palabra de Dios que en el templo antiguo de Israel, el fuego debía estar encendido día y noche. Había sacerdotes donde habían guardias para que siempre esté encendido el fuego. Siempre en el templo esté encendido el fuego. Y asimismo, el Señor también quiere esto de nuestro corazón. La palabra de Dios dice que había 10 vírgenes, 5 vírgenes que eran prudentes y 5 insensatas. Y dice la palabra de Dios de que 5 tomaron aceite y 5 no. Y cuando vino el Señor a buscar, cuando vino el esposo, dice que 5 tenían aceite, pero dice que las 10 se habían dormido. Pero ¿cuál era la diferencia de 5? Que tenían el Espíritu, ese es el aceite. Y que cuando vino el novio se pudieron encontrar con Él. La palabra de Dios habla que en un momento el Señor Jesús vendrá por su pueblo. Y aquel que tenga su espíritu será tomado. Aquel que tenga el aceite. Por más que se haya dormido, como dice la palabra de Dios. Pero tiene que tener el espíritu. Tiene que tener el fuego. El Señor dice, fuego he venido a traer a la tierra. He venido a traer la palabra. He venido a traer el espíritu. He venido a traer ese fuego. Y ya la tierra se encendió. ¿Y cómo se encendió la tierra? A través del Evangelio. Porque hoy se predica la palabra en todos los lugares del mundo. Y se predica a través de las redes sociales. Se predica a través de las radios. Y ese es el fuego que vino a traer el Señor. Ahora, ese fuego puede venir a mi vida. Y yo lo puedo apagar o lo puedo avivar. O puedo dejar fuego también en mi familia. Puedo dejar fuego, un legado de fuego. Puedo dejar el espíritu. El Señor dice, yo no he venido a traer paz, sino espada. Amén. Y dice así, porque de aquí hablo el 51 y el 52 del mismo capítulo, dice, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Amén. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera
contra su nuera y la nuera contra su suegra. Amén. ¿Y por qué dice esto? Por causa del Evangelio. Ahora, la palabra de Dios dice: cree y serás salvo tú y toda tu casa. Cree y serás salvo tú y toda tu casa. Por más que haya un creyente en una casa, debe creer para que las demás personas puedan tomar ese evangelio. Y el Señor vino a traer fuego, pero yo tengo que hacer que ese fuego siga encendido. Y no solamente encendido en mi corazón, sino encendido en las generaciones. Encendidos en las generaciones. ¿Sabes qué? Hay un personaje que trae mucha controversia en el corazón de los creyentes. Y es Judas. Amén. Tal vez tú has conocido a algún Judas en tu vida. De esos sobran. Judas, para los que no conocen, Judas Iscariote fue el que entregó al Señor por 30 monedas de plata para que lo crucificaran. Amén. Él fue el que traicionó a Jesús, uno de los discípulos. Eran 12, pero uno traicionó al Señor. Amén. Y dice que ese traicionó al Señor. Ahora, ¿qué es lo que se pregunta el pueblo de Dios siempre de Judas? Lo que se pregunta el pueblo de Dios de Judas es si Judas fue salvo o no fue salvo. Amén. Hay muchos que tienen más preocupación por la salvación de Judas que su propia salvación. Dice, ¿se salvó Judas o no se salvó? Porque si andaba con el Señor, ¿cómo no se va a salvar? Pobrecito. Y yo te voy a decir dos cosas, no para sacarte la intriga, sino para echar un poco de luz, pero luego echar un manto encima otra vez para que sigas pensando en eso. La palabra de Dios dice que el Señor en la cruz dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Amén. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el Padre? Perdonarlo. Amén. Tú dirás, bueno, entonces Judas se salvó. Dice que Judas Iscariote se ahorcó. Amén. Y la palabra de Dios dice que los homicidas no entran al reino de los cielos. Punto. Ahí te dejo. Entonces, ¿cuál es la desgracia más grande de Judas, hermano? Las cuales hoy el Señor nos quiere dar una enseñanza a través de la vida de Judas. El Señor, hay cosas que ve, hay cosas que no ve. El Señor tiene misericordia, favor, perdón, entendimiento. Pero ¿sabes cuál es la desgracia más grande de Judas? Es que a Judas se le dio fuego. Y ese fuego no lo dejó en la tierra. A Judas se le fue dado llama, espíritu, palabra de Dios. Pero Judas no lo multiplicó en la tierra. Judas no lo dejó. Judas partió sin dejar. Los demás apóstoles, ¿qué hicieron? Hicieron discípulos, predicaron el evangelio, siguieron con el camino. Pero Judas no multiplicó. Judas no multiplicó. Judas se fue sin dejar fuego en la tierra. Sin dejar ese fuego que había puesto el Señor Jesús en su vida. Porque aún dice la palabra de Dios de que Pedro lo negó. Vamos a sacar los trapitos al sol de los discípulos. Dice la palabra de Dios de que Pedro lo negó. Amén. Y el Señor le dijo, Él le dijo, yo iré aún contigo a la muerte. Y Él le dijo, Pedro, ¿sabes qué? Antes que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Y dice que así fue. Cuando lo negó la última vez, escuchó que cantó el gallo. Y él se acordó de lo que le había dicho el Señor y se fue muy triste. Tanto es así que dice la palabra de Dios que luego él se fue a hacer la vida que tenía antes y se fue a pescar. Pero cuando el Señor resucitó, lo fue a buscar a ese lugar y le restauró su vida, su corazón y le dijo, apacienta mis ovejas, haz el trabajo que te he mandado a hacer. Sigue encendiendo ese fuego no solamente en tu vida, sino en las demás personas.
contagia, incendia la tierra con el Evangelio. Y dice que Pedro se levantó en fe y en esperanza y que empezó a multiplicar ese fuego. Fuego que ha llegado hoy en día, después de miles de años, a nuestras vidas también. Pero porque alguien se propuso multiplicar ese fuego. Y la desgracia más grande de Judas, de uno de los apóstoles, fue que ese fuego no se multiplicó. Ese fuego que tenía del Señor no lo multiplicó. Y eso es lo que el Señor ve como importante, porque el Señor nos llama con un propósito. Y el Señor dice: yo visito con el bien la vida del justo, pero no solamente también su vida, sino la primera generación, la segunda generación, la tercera, la cuarta generación y aún 1000 generaciones. Aún 1000 generaciones. Pero por el propósito, por el fuego, por multiplicar esto, lo que el Señor nos da, y no quedarnos callados. Algunas personas no multiplican porque están pensando en sus cosas, y el Señor pone fuego en ellos y ellos lo apagan. Algunos no multiplican porque se avergüenzan del Evangelio. Y no pueden multiplicar porque se avergüenzan de lo que el Señor les da. El Señor pone fuego en ellos y ellos se avergüenzan. Y no pueden multiplicar. Aunque quieran multiplicar, la vergüenza no les deja multiplicar ese fuego. Los compromisos con el mundo, porque hay más compromiso con el mundo que con Dios. Y esa es la desgracia de aquel que es creyente, de aquel que conoció a Dios, no poder multiplicar ese fuego. La gente habla a ver si Judas se salvó, si no se salvó, lo perdonó Dios, no lo perdonó, está en el cielo, está en el infierno. La gente se pregunta esas cosas y el Señor dice: esa no es la desgracia más grande de Judas. La desgracia más grande de Judas es que yo le di algo y no lo multiplicó. Porque la palabra de Dios dice de que mis misericordias se renuevan cada día. Y yo he derramado mi sangre para que tengas perdón de los pecados, para que puedas seguir adelante, para que cada día cuando tú vienes y me pides perdón por los pecados, tengas una oportunidad más de seguir adelante. Ese no es mi problema, dice el Señor. Aún dice la palabra del Señor: mi poder se perfecciona en tu debilidad, dice el Señor. Amén. ¿Y en dónde se perfecciona el poder del Señor? En nuestras debilidades. Entonces, si no tuviéramos debilidades, no se perfeccionaría el poder del Señor en nuestras vidas. ¿Y por qué? Para que toda la gloria sea para Él. Entonces el problema no es el error. El problema es no hacer nada con lo que el Señor nos da. El problema es no hacer nada con lo que el Señor nos enseña. Ese es el problema. Ese es el problema más grande del creyente. La palabra de Dios enseña de que vino un señor, un varón, un amo, y dice que le entregó a un siervo, le entregó un talento, a otro le entregó 2 y a otro le entregó 5. Y dice que él luego vino a hacer cuentas, y aquel que le entregó 5 dice: yo he multiplicado lo que tú me diste. Me diste 5, te entrego 10. Aquel que le habían entregado 2 dice: me entregaste 2, lo multipliqué, te entrego 5. Pero aquel que le habían dado 1 dice que lo había escondido. Y dice que aquel amo se enojó mucho con ese siervo. ¿Por qué? Porque no había multiplicado aquello que él le había confiado. Judas caminó con el Señor y recibió todas las enseñanzas de parte de Jesús. Pero su corazón estaba en otro lado, su mente estaba en otro lado, y él no pudo multiplicar el fuego. El Señor dice: yo he venido a traer fuego.
He venido a encender la tierra con el Evangelio, con el Espíritu. Y la desgracia más grande del creyente es no multiplicar aquel fuego. La palabra de Dios dice que el rey David dice que se esforzó y que no le importó nada, que él peleó. Aún siendo un jovencito, dice la palabra de Dios que él venció a Goliat con una honda, mientras que Goliat tenía lanza, dice jabalina, espada. Y la palabra cuenta de que David agarró su honda, le pegó un piedrazo en la frente y cayó. Cuando dice honda, no es la honda que nosotros conocemos comúnmente, que es de liga, como decimos nosotros. Amén. No es una resortera. La honda con la que venció David o con le pegó el piedrazo a Goliat es una honda que lleva 2 o 3 hilos y un pedazo de cuero, una badana que decimos nosotros, y tira piedras grandes, muy grandes, y a una velocidad tremenda. Aquel que ha tenido la oportunidad de haber usado esa honda sabe de que puede matar a una persona de un piedrazo, porque tira piedras muy grandes y a mucha velocidad. Esa fue la honda que usó David y que le pegó un piedrazo a Goliat en la frente. Y no es que lo mató con el piedrazo, sino que el piedrazo lo tiró al piso, y dice que David fue corriendo, tomó la espada de Goliat y con la espada de Goliat lo mató. Amén. Con su propia espada. Esa fue la batalla, esa fue la lucha. Pero él peleó, luchó y le creyó al Señor. Y pasaron muchos años donde él luchó, donde él peleó, donde él fue mercenario, donde anduvo perseguido por el rey Saúl. Pero él siguió adelante, pensando en la promesa, esperando en lo que el Señor le dijo, que el día de mañana iba a ser rey de Israel. Y él peleó muchísimos años hasta que fue primeramente rey de una porción de la mitad de Israel, de Judá, y luego de Israel y de todo Israel en sí. Pero él tuvo que esperar y tuvo que luchar y tuvo que creer en la promesa de Dios. Y ese fuego que el Señor había puesto en David, dice que David un día entró a una cueva donde estaban los desesperados, los desahuciados, los endeudados, gente que no tenía ánimo, no tenía esperanza, no tenía fe. Y dice que él le contagió ese fuego a aquellas personas y se armó un ejército de aquellos abatidos, de aquellos endeudados, de aquellas personas que no tenían ganas de vivir. Y les contagió el fuego. Y luego él fue el rey. Y no solamente fue el rey de Israel, sino que luego empezó a combatir y a tomar más territorio. Y en el tiempo de David, Israel fue un imperio. Pero porque él pudo contagiar el fuego que había puesto el Señor en él. Y el Señor estaba con él. Aquel que se proponga multiplicar el fuego, el Señor va a estar con él. ¿Por qué? Y porque está haciendo lo que su Señor le dijo. Cuando uno se propone multiplicar el fuego, lo multiplica. Cuando uno se propone hacer la voluntad de Dios, las cosas salen. Pero es porque Dios lo permite, es porque estás haciendo lo correcto. Pero la desgracia de una persona que ha conocido el Evangelio o que ha escuchado de Dios es no poder multiplicar ese fuego. No es si te pierdes o no te pierdes, si el día de mañana, si haces bien, es no multiplicar ese fuego, no multiplicar ese Evangelio. No poder entregar, no dejar un legado de fe y de esperanza. Ahora yo te pregunto, ¿a ti te gustaría que tus hijos pasen las situaciones que tú tuviste que pasar? ¿Te gustaría que tus hijos pasen por lo mismo que tú has pasado? Tú puedes decir, bueno, pero yo a mis hijos les doy lo mejor y trato de darle lo mejor. Está bien, pero llegará un momento donde tus hijos ya no vivirán más en tu casa. ¿Y qué se llevarán de tu casa? Los ejemplos.
Y lo peor de todo es que nosotros como seres humanos no se nos fijan los buenos ejemplos. Amén. ¿Qué es lo que se nos fija? ¿Qué es lo que se nos hace más fácil hacer? El mal. Lamentablemente esa es la naturaleza. Si fuera más fácil trabajar que robar, no habría gente que robaría, sino trabajaría porque es más fácil trabajar. Es más fácil destruir que construir. Es más fácil pelear, discutir que perdonar o amar. Entonces, el día de mañana cuando nuestros hijos partan, ¿qué se van a llevar? Lamentablemente, muchos de nuestros errores. Pero más allá de eso, ¿por qué no dejarles un legado de fe, un legado de esperanza? ¿Por qué no dejarle esa confianza en su corazón de que por más que pasen en valles de sombra y de muerte, no temerán mal alguno porque el Señor está con ellos? Que el Señor siempre les va a suplir. Que el Señor siempre va a estar con ellos, amándolos, cuidándolos, prosperando su camino, si ellos pueden escuchar el consejo de parte de Dios. Y hay una ignorancia que a veces tenemos como padres, que creemos que porque nosotros hemos logrado cierta estabilidad, creemos que nuestros hijos también lo van a lograr. Y no está mal tener fe y confianza en ello. Pero la cabeza de nuestros hijos, su corazón, su mente, no es la misma que la nuestra. Y no van a procesar lo que viven de la misma manera que nosotros lo procesamos. Ahora, ¿cuál es la seguridad? La seguridad de lo que está escrito en el libro. Los consejos de parte de Dios. El Espíritu que le guía toda verdad para aquel que pueda creer. Y es necesario que podamos multiplicar el fuego. Pero si yo no quiero, si yo no tomo compromiso con ese fuego, si yo me avergüenzo, ¿qué puedo hacer? No hay nada que yo pueda dar. No hay nada que yo pueda multiplicar. No puedo multiplicar nada. No puedo dar nada. No puedo dar lo que no tengo. No puedo amar si no hay amor. Entonces es necesario. El Señor vino a echar fuego y dijo: ¿qué digo si ya todo está ardiendo? Pude multiplicar. Fíjate que el Señor no multiplicó el fuego en muchos. El Señor multiplicó el fuego en 12 personas. Y uno de ellos no pudo seguir con ese fuego. Y esa fue su desgracia más grande. Eso es lo que ve el Señor. ¿Y por qué? Y porque yo puedo arreglar otras cosas. Puedo tenerte misericordia, puedo perdonarte, puedo ayudarte, cometes un error, yo te perdono, dice el Señor, no te preocupes por eso, trata de hacer las cosas cada día mejor, pero nunca dejarás de ser mi hijo, dice el Señor. Amén. Cuando tú vas a un penal a visitar a alguien, tú ves la madre, los padres, las esposas que van con sus bolsas, van a depositar, que se llama, o van a la visita. Y van a dejarle cosas. Y hay gente que purga condenas largas de 6, 7 años, 12 años, 15 años. Y hay gente que se cansa de ir a ver a ese ser querido. Pero ellos saben muy bien que la persona que nunca los abandona es su madre. Que siempre va y le lleva una cosa, le lleva una comida, le lleva algo. Y se esfuerza. Pero aunque el hijo haya cometido el error que haya cometido, nunca deja de ser hijo. Amén. Nunca deja de ser hijo. Entonces, si el ser humano tiene ese sentir de que su hijo nunca deja de ser hijo, ¿cómo crees de que el Señor va a pensar el día de mañana que tú, siendo hijos, dejas de ser hijo?
Pero si el problema está cuando el Padre te da algo y nosotros disipamos los bienes, lo que el Señor nos da, y no lo multiplicamos. No lo multiplicamos. Yo me recuerdo, hermano, que había un varón que me daba cassette de banda cristiana y me invitaba a la iglesia. Yo nunca iba y me hablaba de Dios. Yo no me recuerdo nada, se ve que no era el momento. Pero este varón me hablaba de Dios. Y este varón un día me llevó donde hacían célula y oración. Yo no entendía nada. Pero me acuerdo que todos en la iglesia, a él es como, no sé si todos, digo mal, pero la mayoría del grupo de jóvenes decía, porque después ellos me venían, habían otros jóvenes, ellos continuamente estaban evangelizando a la gente que andaba en la calle, y yo me la pasaba todo el día en la calle, así que me los cruzaba siempre. Entonces yo le decía, sí, yo conozco a tal persona que va a la iglesia esa. Y me acuerdo que una vez una persona me dice, sí, pero ese no sé si es un hermano, es un pseudo hermano. Pero él era el que me hablaba. No eran los que supuestamente creían que ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Amén. El que era el pseudo hermano era el que me regalaba un cassette para que yo escuchara una banda cristiana, el que me llevó un poco más a los empujones a un lugar donde hicieron una oración por mí. Entonces a veces nosotros miramos conforme en la situación que estemos o lo que hemos logrado, empezamos a mirar como para abajo en el Evangelio, y no es así, sino en lo que se logra. Amén. Sino en lo que se logra con respecto a lo que el Señor me da. Si a la final los que perdonamos no somos nosotros, y el que entregó la vida en la cruz para perdón de los pecados fue Jesús, no fue ningún hermano, ningún pastor, ningún evangelista, ni ninguna persona, fue Jesús de Nazaret. Él fue el que entregó su vida en la cruz para perdón de los pecados. Pero nosotros a veces nos ponemos a juzgar este tipo de cosas y no es así. Pero aquel que era el pseudo hermano, ese hacía la voluntad de Dios. Y los que se creían que andaban bien, ese no hacía la voluntad de Dios. Por lo menos en mi vida, es lo que yo veía. Y esto me quedó una enseñanza por siempre, para que uno no entre en religión, sino que se dé cuenta que uno tiene que multiplicar el fuego. El perdón del Señor está, y el Señor tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Entonces, aquel que cree que porque predica el Evangelio, porque lleva la palabra, es algo, siempre tiene que recordar que hubo un profeta que se llamó Balaam. Amén. Y ese profeta Balaam, dice la palabra de Dios, de que él cometió error. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor le habló a través de un burro. Entonces, ¿quién le predicó la palabra a Balaam? Un burro. Amén. Entonces, imagínate que si tú te crees algo porque predicas el Evangelio, si el Señor ocupó un burro para que le predique a Balaam, entonces a veces nos equivocamos y entramos en religión y nos creemos algo sin ser nada. Pero sí lo que debemos hacer es multiplicar ese fuego. El Señor me da un fuego, yo lo multiplico, y eso me va a salvar mi vida y va a salvar la vida de mis hijos y le va a dar prosperidad. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Que hubo una mujer que su esposo fue profeta. Y escucha bien lo que el Señor te quiere enseñar a través de esto. Y dice que esta mujer, en la antigüedad, el hecho de que una mujer quedase viuda era sinónimo de pobreza y era sinónimo de perder la familia. Porque la mujer hoy, la mujer puede defenderse, puede ir, puede trabajar, puede sostener una casa. ¿Cuántas mujeres sostienen su casa? Pero en la antigüedad no era así. Y dice que esta mujer perdió a su marido, que era profeta, y fue a ver al profeta y le dijo: profeta, tú sabes que mi esposo era varón de Dios, temeroso de Dios, profeta de Dios.
Pero hoy nosotros tenemos mucha deuda. Y antes, si tú no tenías dinero para pagar las deudas, venían y tomaban a tus hijos y los llevaban a tus hijos a que trabajen en servidumbre para que pudiesen pagar la deuda. Entonces esta mujer le dijo al profeta: vinieron para llevarse a mis hijos y me dijeron que se van a llevar a mis hijos si yo no pago la deuda. Entonces el profeta le dijo: ¿qué tienes en tu casa? Una pequeña tinaja de aceite, le dijo ella. Amén. Y dice la palabra de Dios de que el profeta le dijo: ve a la casa de los vecinos y toma un jarrón, pídele vasijas, amén. Pídele vasijas, no pocas, muchas. Pídele vasijas vacías. Una vez que tengas aquellas vasijas, enciérrate con tus hijos dentro de tu casa y agarra esa pequeña vasija con aceite y empieza a llenar las vasijas. Dice que esta mujer hizo caso a todo lo que el profeta le dijo. Fue a donde los vecinos, pidió vasijas, no pocas como le dijo el profeta. Trajeron las vasijas a su casa, se encerró en su casa con sus hijos y dice que tomó aquella pequeña tinaja de aceite y dice que empezó con esa pequeña tinaja de aceite a echarla a las demás vacías. Y dice que le echaba una, le echaba otra, le echaba otra. Y dice que en la pequeña vasija seguía saliendo aceite. El aceite era un bien muy preciado, por lo cual se usaba como moneda en la antigüedad. Y dice que empezó a echar, y dice que cuando todas las vasijas estuvieron llenas, el aceite menguó, el aceite se cortó. Y dice que con todo aquel aceite pagó las deudas y le quedó para vivir. Pero ¿a quién venían a buscar aquellos acreedores? A sus hijos. Entonces, si tú puedes encender la llama, el aceite es el Espíritu Santo de Dios. Y aunque tú tengas una porción de Cristo en tu corazón, puedes hacer que aquellos acreedores, que los enemigos no vengan a buscar la vida de tus hijos, la familia, el matrimonio de tus hijos, sino que con aquel pequeño aceite tú debes compartirlo. Mientras que tú compartas, porque el Señor dice: yo te bendeciré y serás de bendición. Dad y se os dará, dice la palabra de Dios. Amén. Si tú puedes dar, el Señor te da. Entonces tú, a través de esa pequeña vasija de aceite del Espíritu de Dios, tú multiplicas ese aceite, multiplicas el fuego y salvas a tus hijos de los acreedores, porque el diablo vino a matar, hurtar y destruir, dice la palabra de Dios. Pero tú puedes pagar esa deuda a través de la muerte de Cristo Jesús en la cruz. ¿Y cómo es esto? Dándole una enseñanza de la Escritura a tus hijos, invitándolos a que puedan creer en el Señor Jesús, porque el hecho de que tú eres creyente no quiere decir que tus hijos sean creyentes. Ellos tienen que el día de mañana desarrollar su fe. Es como pasa cuando uno es pastor, cree que los hijos tienen que ser mini pastores. Amén. Y ellos tienen que aprender a creer. No porque uno haya creído, ciertamente ellos también tienen que creer. Pero la idea es esa. Entonces, esta mujer con este pequeña vasija de aceite pudo pagar las deudas de sus hijos. El Señor pagó por nuestros pecados, pero si nosotros no le predicamos, dice la palabra de Dios, ¿qué Dios van a adorar? ¿Cómo van a creer en Dios si nadie le habla de ese Dios? Nadie multiplica ese fuego. Yo el fuego lo tengo y tal vez lo trato de mantener, pero debe multiplicarse ese fuego. La desgracia más grande de Judas no fue entregar al Señor porque era la voluntad de Dios, sino la desgracia más grande de Judas fue no haber multiplicado ese fuego, esa palabra que el Señor le puso. Esa fue la desgracia más grande de Judas. Y eso es lo que nosotros debemos procurar. Poder multiplicar el fuego, poder multiplicar lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones, para que aunque
hayamos partido el día de mañana de esta tierra, ese fuego siga encendido como lo procuró el Señor Jesús y como hoy el Señor Jesús ve que ese fuego sigue encendido en la tierra. Y ese es el espíritu y el sentir que debemos tener nosotros como creyentes. Pero para eso debe haber un compromiso con ese fuego, porque ese fuego a mí adentro también se me puede apagar. Pero ¿qué dice el Señor? Yo no apagaré el pábilo que humea. Cuando tú soplas una vela, el pábilo es el hilo que lleva la vela. Y cuando tú soplas una vela, ¿qué pasa con esa vela? El pábilo humea, no se vuelve a prender, únicamente que tengas esas velitas mágicas que le dicen, amén. Que vieron que los niños lo soplan. Ya veo que me quedé en el tiempo, yo siempre hablo y me descubro lo viejo que soy, amén. Pero sabes que cuando tú soplas una vela convencional, el pábilo, el hilo, no se vuelve a prender la vela, queda humeando y vieron que larga mucho humo. Pero el Señor dice, aunque no tengas tal vez llama y estés humeando, yo no te apago. Entonces debemos avivar ese don que hay en nosotros. Porque el Señor dice que llevó cautiva la cautividad y derramó dones sobre los hombres. Y debemos avivar ese fuego de la fe y de la esperanza para que esa llama luego podamos compartirla a las demás personas, que nuestros hijos y la familia de nuestros hijos y nuestros nietos no anden en oscuridad. El Señor Jesús lo hizo así y pudo multiplicar esa llama. Pero recuerda que la desgracia más grande de Judas no fue entregar al Señor, ni colgarse con una soga. La desgracia más grande de Judas fue no haber multiplicado ese fuego que el Señor le dio. Amén. Bendecile con un fuerte aplauso a Dios si le estás creyendo. Te alabamos, bendito Dios. Te exaltamos, bendito Dios. Yo te invito a que te pongas de pie, por favor. Y vamos a orar. Y sabes que el primer paso que debemos dar es poder aceptar a Cristo en el corazón como Señor y Salvador. Amén. Por eso cuando tú aceptas a Cristo, dice la palabra de Dios, que aquellos que le aceptan y creen en su nombre, Dios le da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Cuando yo acepto a Cristo Jesús en mi corazón, le abro la puerta de mi corazón al Señor Jesús para que venga con su espíritu, para que venga con ese fuego y para que traiga salvación y perdón de mis pecados. Por eso, si tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón, yo te invito a que puedas hacer esta oración que dice así: Señor Jesús, en este día he escuchado tu palabra. Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Señor Jesús, yo te doy gracias por esta palabra, por esta bendición, en el nombre de Jesús. Y ruego a ti de que tú me ayudes a multiplicar esa llama. Yo te doy gracias y te bendigo por esta salvación, por esta bendición, por esta libertad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bendecile con un fuerte aplauso a Dios. Bendito Dios.